Cordial saludo, mi nombre es Iván Arco y a continuación presento el video correspondiente a la fase final de la materia de tratamiento digital de imágenes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD bajo la tutoría de la ingeniera Paula Mateus con respecto al procesamiento de imágenes de tipo médico, más precisamente de tomografías cerebrales, tanto sanas como enfermas y su respectiva clasificación. El grupo es el grupo número 19 y está conformado por los compañeros William Ríos, Miriam Camacho y mi persona Iván David Arcos, bajo la tutoría de la ingeniera Paula Andreu Mateus. El procesamiento digital de imágenes es un campo de investigación abierto y es ampliamente utilizado en las diferentes ramas de la ciencia, como la medicina, la astronomía, la geología, etc., e información meteorológica, como la transmisión y despliegue agilizado de imágenes por Internet, las cuales tienen su sustento gracias a estos avances. En la fase final se presenta cada una de las etapas comprendidas a lo largo de la asignatura, desde el preprocesamiento de un conjunto de imágenes de carácter médico hasta la implementación de métodos de máquinas de soporte vectorial que nos permiten determinar qué tan eficientes fueron los parámetros de selección sobre dichas imágenes. Como objetivo general tenemos el de implementar mediante un caso de uso todas las temáticas correspondientes a la asignatura del tratamiento digital de imágenes y como objetivos específicos el ser capaz de integrar el software de simulación como MATLAB para poder lograr el procesamiento de imágenes, el poder comprender el concepto de máquinas virtuales y otros tipos de clasificadores como el de umbral y la forma de aplicarlos en un conjunto de imágenes de tipo médico, y lograr analizar los resultados con el fin de poder determinar qué tan efectivo fue el procesamiento del conjunto de imágenes. La asignatura está comprendida básicamente por 3 unidades, en las cuales encontramos en la unidad 1 conceptos básicos como que es la lectura de imágenes, los espacios de color y los niveles de grises. Encontramos definiciones como que a qué corresponde una definición de imagen digital, qué es un histograma, qué tonalidad o color almacena cada nivel de grises y la diferencia entre los espacios de color RGB y HSV. En la unidad número 2 encontramos temas un poquito más, más complejos, como que es la detección de bordes, la binarización, la segmentación de objetos, el filtrado y la reconstrucción morfológica, las cuales pues fueron aplicados cada uno de estos métodos al conjunto de imágenes proporcionadas pues, para esta fase final. ¿Qué es la umbralización? La umbralización de la imagen es el proceso por el cual se busca un umbral óptimo que permita distinguir en una imagen los objetos del fondo de los objetos del primer plano. Este umbral es el punto o valor en el cual el histograma de una imagen se divide en 2 picos. Las técnicas de umbralización buscan obtener el valor del umbral que permita finalizar la imagen, separando adecuadamente el fondo y el objeto a separar. ¿Qué es la reducción de ruido en una imagen binaria? El ruido es un efecto de información no deseado que contamina y degrada la imagen. Se manifiesta generalmente en píxeles aislados que toman valores distintos a los reales. Se reduce ruidos aplicando filtros de la imagen. La idea es aproximar el valor original del píxel usando información de la propia imagen o externa. Diferencias entre tipos de ruido gaussiano y ruido salpimienta. El ruido gaussiano es aquel en que todos los píxeles que componen la imagen cambian su valor en base a una distribución y tienen una desviación estándar de sigma. El ruido salpimienta es un caso particular de ruido impulsivo. El valor que toma el píxel no tiene relación con el valor original, sino que toma valores muy altos o muy bajos, es decir, casi blanco o negro, son valores extremos. ¿Para qué sirven los filtros de suavizado en una imagen? El objetivo es el de reducir el ruido, o básicamente es que puedan presentarse la imagen a consecuencia del proceso de captura, digitalizarla y transmitirla. Su utilización es normalmente necesaria antes de la aplicación de un detector de bordes. Existen técnicas de segmentación de imágenes. La técnica de umbralización. La umbralización es una técnica de segmentación ampliamente utilizada en la industria. Se trata de definir un umbral de forma que separe los objetos de interés respecto al fondo para su aplicación. Se exige una clara diferencia entre los objetos y el fondo de la escena. La técnica más utilizada es la segmentación por análisis de histograma. Cuando éste presenta 2 picos y entre ambas hay un valle o un umbral, quedará fijado por la posición del valle. Los píxeles de los objetos se les asignará 1 y al fondo 0, quedando binarizada la imagen.
En la unidad 3 encontramos un análisis de resultados y un recuento pues de qué análisis de resultados vamos a hacer. ¿Para qué sirven los filtros de suavizado? Ya lo vimos anteriormente, pues nos ayudan a optimizar la imagen para poder hacer una umbralización correcta. Existen, pues para este caso implementamos dos tipos de clasificadores, como es el clasificador de umbral, el cual es un algoritmo utilizado para asignar un elemento entrante no etiquetado en una categoría concreta conocida. Dicho algoritmo permite pues ordenar o disponer por clases de elementos entrantes a partir de cierta información característica de estos. Una manera de implementar un clasificador por umbral es seleccionar un conjunto de ejemplos etiquetados y tratar de definir una regla que permita asignar una etiqueta a cualquier otro dato de entrada. En ocasiones el término clasificador también es utilizado para referirse a la función matemática que implementa el algoritmo de clasificación. También encontramos la técnica de máquina de soporte vectorial, SVM, que es un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisados que se utilizan para resolver problemas de regresión, agrupamiento y multiclasificación, que basa su transformación en un conjunto de datos pertenecientes a una dimensión n hacia un espacio de dimensión superior, para que de esta manera se pueda tratar el problema de manera lineal, es decir, resolviendo el problema sin importar la dimensionalidad de los datos. Una máquina de soporte vectorial o SVM depende del tamaño de la muestra, por cuanto se puede utilizar una cantidad limitada sin que esto afecte su desempeño. Los algoritmos se pueden ajustar a problemas no lineales. ¿Cómo se realiza y qué es la curva ROC o la curva característica operativa del receptor? Es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario, según se varía el umbral de discriminación. Otra interpretación de este gráfico es la representación de la razón o radio de verdaderos positivos, BPR, razón de verdaderos positivos, frente a la razón de falsos positivos, FPR, también según se varía el umbral de discriminación. ROC también puede significar Relative Operation Characteristic, porque es una comparación de dos características operativas, BPR y FPR, según cambios de umbral para la decisión. Para desarrollar la curva ROC se utiliza la información de sensibilidad -1 y especificidad. Bueno, ahora vamos directamente a la descripción del proyecto y el paso a paso que se realizó para poder hacer una segmentación y una umbralización de cada una de las imágenes. Por medio de una base de datos que contiene tomografías cerebrales en uno de los hospitales de la ciudad, se solicitó a estudiantes de la universidad realizar una investigación por medio de procesamiento de imágenes donde se detecten tumores cerebrales. Los tumores cerebrales son células anormales existentes malignos o benignos, que se localizan inicialmente en el cerebro o se producen en otra parte del cuerpo hasta llegar al cerebro. Con el fin de darle alerta temprana en un tumor en el cerebro se deben seguir los siguientes pasos: preprocesamiento de imágenes, procesamiento de imágenes, identificación de características, implementación del clasificador y resultados. Este es el conjunto de imágenes tomográficas del cerebro que fueron proporcionadas pues, para este estudio. Encontramos tanto imágenes sanas como imágenes enfermas que pues debemos tratar digitalmente pues, para poder determinar cuáles están sanas verdaderamente y cuáles están enfermas. Este es el código implementado para poder determinar la extracción de información y el procesamiento y preprocesamiento de cada una de las imágenes. ¿Sí? Como podemos identificar, existe un código diseñado en MATLAB, el cual pues contiene un URL. Aquí encontramos el código con un umbral en 0.45 y un píxel en 200, que fueron pues los dos parámetros que utilizamos para poder hacer el procesamiento de cada una de las imágenes. Encontramos las imágenes digitalizadas y procesadas pues de la siguiente manera. Las enfermas, pues decidimos seleccionarlas entre enfermas para que se puedan observar mejor.
que una vez seleccionadas encontramos unos datos que nos van a servir para poder hacer el análisis al final. ¿Sí? Entre los datos pues encontramos la cantidad de objetos en la imagen, el área máxima, el área mínima, y pues como clasificadores expertos creamos una nueva casilla pues para poder utilizar el SVM. ¿Sí? Encontramos estos datos. Aplicamos el mismo código a las imágenes sanas, cada una, filtros y todo lo correspondiente pues, para poder hacer el procesamiento. Esta es la tabla con la totalidad de características de cada una de las imágenes y en conjunto a la clasificación pues, del experto. Aplicamos la máquina de soporte vectorial. Aquí está el código pues, que se debió utilizar en el programa de MATLAB. Encontramos, pues como se puede observar, la máquina de soporte nos dio un análisis pues relativamente bueno, porque pues si se puede observar, los unos son imágenes enfermas y los ceros son imágenes sanas. ¿Sí? Entonces podemos determinar que existe únicamente un falso positivo. También realizamos la misma clasificación por medio de umbral, ¿sí? En el cual pues escogimos el número de objetos, el cual debe ser mayor a 2 pues para las imágenes sanas, y si es 0 para las imágenes enfermas. Encontramos una tabla de datos completa en la cual pues podemos observar la clasificación por SVM, y la clasificación por experto y la clasificación por umbral. Hacemos una evaluación cualitativa basada en los datos obtenidos en cada una de las imágenes. Como podemos observar, pues encontramos un clasificador, el número de imágenes reales, que encontramos que son 6 enfermas y 6 sanas. Como verdaderos negativos encontramos 5, verdaderos positivos encontramos 6 imágenes, como falsos negativos no encontramos imágenes, y como falsos positivos encontramos una sola. Para la precisión debemos aplicar la fórmula que es verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos, lo cual nos dio una precisión del 86%. Para exactitud aplicamos la fórmula de verdaderos positivos más falsos negativos sobre verdaderos positivos más falsos negativos más verdaderos positivos, y encontramos una exactitud del 92%. Para la especificidad debemos aplicar la fórmula de verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos, dándonos una especificidad del 83%. Y para la sensibilidad debemos aplicar los verdaderos positivos, una fórmula de verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos, y nos da una sensibilidad de 1. Con estos datos ya procedemos a construir la gráfica ROC, pues que como bien sabemos debe ser de una exactitud del 50% pues para que el clasificador pueda ser aplicado. ¿Sí? Aquí encontramos el código aplicado en MATLAB para el clasificador, y como se puede observar pues nos da una gráfica en la cual nos da un 80% de precisión, lo cual pues indica que el clasificador puede ser aplicado a cada una de las imágenes. Bueno, espero que estos procedimientos cumplan con los requerimientos de la asignatura, y gracias. Cordial saludo, mi nombre es Iván Arco y a continuación presento el video correspondiente a la fase final de la materia de tratamiento digital de imágenes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, bajo la tutoría de la ingeniera Paula Mateus, con respecto al procesamiento de imágenes de tipo médico
más precisamente de tomografías cerebrales, tanto sanas como enfermas, y su respectiva clasificación. El grupo es el grupo número 19 y está conformado por los compañeros William Ríos, Miriam Camacho y mi persona Iván David Arcos, bajo la tutoría de la ingeniera Paula Andreu Mateos. El procesamiento digital de imágenes es un campo de investigación abierto y es ampliamente utilizado en las diferentes ramas de la ciencia, como la medicina, la astronomía, la geología, etc., e información meteorológica, como la transmisión y despliegue agilizado de imágenes por Internet, las cuales tienen su sustento gracias a estos avances. En la fase final se presenta cada una de las etapas comprendidas a lo largo de la asignatura, desde el preprocesamiento de un conjunto de imágenes de carácter médico hasta la implementación de métodos de máquinas de soporte vectorial que nos permiten determinar qué tan eficientes fueron los parámetros de selección sobre dichas imágenes. Como objetivo general, tenemos el de implementar mediante un caso de uso todas las temáticas correspondientes a la asignatura del tratamiento digital de imágenes, y como objetivos específicos el ser capaz de integrar el software de simulación como MATLAB para poder lograr el procesamiento de imágenes, el poder comprender el concepto de máquinas virtuales y otros tipos de clasificadores como el de umbral, y la forma de aplicarlos en un conjunto de imágenes de tipo médico, y lograr analizar los resultados con el fin de poder determinar qué tan efectivo fue el procesamiento del conjunto de imágenes. La asignatura está comprendida básicamente por 3 unidades, en las cuales encontramos en la unidad 1 conceptos básicos como que es la lectura de imágenes, los espacios de color y los niveles de grises. Encontramos definiciones como que a qué corresponde una definición de imagen digital, qué es un histograma, qué tonalidad o color almacena cada nivel de grises y la diferencia entre los espacios de color RGB y HSV. En la unidad número 2 encontramos temas un poquito más, pues, más complejos, como que es la detección de bordes, la binarización, la segmentación de objetos, el filtrado y la reconstrucción morfológica, las cuales pues fueron aplicados cada uno de estos métodos al conjunto de imágenes proporcionadas pues, para esta fase final. ¿Qué es la umbralización? La umbralización de la imagen es el proceso por el cual se busca un umbral óptimo que permita distinguir en una imagen los objetos del fondo de los objetos del primer plano. Este umbral es el punto o valor en el cual el histograma de una imagen se divide en 2 picos. Las técnicas de umbralización buscan obtener el valor del umbral que permita binarizar la imagen, separando adecuadamente el fondo y el objeto a separar. ¿Qué es la reducción de ruido en una imagen binaria? El ruido es un efecto de información no deseado que contamina y degrada la imagen. Se manifiesta generalmente en píxeles aislados que toman valores distintos a los reales. Se reduce ruidos aplicando filtros en la imagen. La idea es aproximar el valor original del píxel usando información de la propia imagen o externa. Diferencias entre tipos de ruido gaussiano y ruido salpimienta. El ruido gaussiano es aquel en que todos los píxeles que componen la imagen cambian su valor en base a una distribución y tienen una desviación estándar de sigma. El ruido salpimienta es un caso particular de ruido impulsivo. El valor que toma el píxel no tiene relación con el valor original, sino que toma valores muy altos o muy bajos, es decir, casi blanco o negro, son valores extremos. ¿Para qué sirven los filtros de suavizado en una imagen? El objetivo es el de reducir el ruido, o básicamente es que puedan presentarse la imagen a consecuencia del proceso de captura, digitalizarla y transmitirla. Su utilización es normalmente necesaria antes de la aplicación de un detector de bordes. Existen técnicas de segmentación de imágenes. La técnica de umbralización. La umbralización es una técnica de segmentación ampliamente utilizada en la industria. Se trata de definir un umbral de forma que separe los objetos de interés respecto al fondo para su aplicación. Se exige una clara diferencia entre los objetos y el fondo de la escena. La técnica más utilizada es la segmentación por análisis de histograma. Cuando este presenta 2 picos y entre ambas hay un valle o un umbral, quedará fijado por la posición del valle. Los píxeles de los objetos se les asignará 1 y al fondo 0, quedando binarizada la imagen. En la unidad 3 encontramos un análisis de resultados y un recuento pues, de qué análisis de resultados vamos a hacer. ¿Para qué sirven los filtros de suavizado? Ya lo vimos anteriormente, pues
nos ayudan a optimizar la imagen para poder hacer una umbralización correcta. Existen, pues para este caso implementamos dos tipos de clasificadores, como es el clasificador de umbral, el cual es un algoritmo utilizado para asignar un elemento entrante no etiquetado en una categoría concreta conocida. Dicho algoritmo permite pues ordenar o disponer por clases de elementos entrantes a partir de cierta información característica de estos. Una manera de implementar un clasificador por umbral es seleccionar un conjunto de ejemplos etiquetados y tratar de definir una regla que permita asignar una etiqueta a cualquier otro dato de entrada. En ocasiones el término clasificador también es utilizado para referirse a la función matemática que implementa el algoritmo de clasificación. También encontramos la técnica de máquina de soporte vectorial, SVM, que es un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisados que se utilizan para resolver problemas de regresión, agrupamiento y multiclasificación, que basa su transformación en un conjunto de datos pertenecientes a una dimensión n hacia un espacio de dimensión superior, para que de esta manera se pueda tratar el problema de manera lineal, es decir, resolviendo el problema sin importar la dimensionalidad de los datos. Una máquina de soporte vectorial o SVM depende del tamaño de la muestra, por cuanto se puede utilizar una cantidad limitada sin que esto afecte su desempeño. Los algoritmos se pueden ajustar a problemas no lineales. ¿Cómo se realiza y qué es la curva ROC o la curva característica operativa del receptor? Es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario, según se varía el umbral de discriminación. Otra interpretación de este gráfico es la representación de la razón o radio de verdaderos positivos, BPR, razón de verdaderos positivos, frente a la razón de falsos positivos, FPR, también según se varía el umbral de discriminación. ROC también puede significar Relative Operation Characteristic, porque es una comparación de dos características operativas, BPR y FPR, según cambios de umbral para la decisión. Para desarrollar la curva ROC se utiliza la información de sensibilidad -1 y especificidad. Bueno, ahora vamos directamente a la descripción del proyecto y el paso a paso que se realizó para poder hacer una segmentación y una umbralización de cada una de las imágenes. Por medio de una base de datos que contiene tomografías cerebrales en uno de los hospitales de la ciudad, se solicitó a estudiantes de la universidad realizar una investigación por medio de procesamiento de imágenes donde se detecten tumores cerebrales. Los tumores cerebrales son células anormales existentes malignos o benignos, que se localizan inicialmente en el cerebro o se producen en otra parte del cuerpo hasta llegar al cerebro. Con el fin de dar la alerta temprana en un tumor en el cerebro se deben seguir los siguientes pasos: preprocesamiento de imágenes, procesamiento de imágenes, identificación de características, implementación del clasificador y resultados. Este es el conjunto de imágenes tomográficas del cerebro que fueron proporcionadas pues, para este estudio. Encontramos tanto imágenes sanas como imágenes enfermas que pues debemos tratar digitalmente pues, para poder determinar cuáles están sanas verdaderamente y cuáles están enfermas. Este es el código implementado para poder determinar la extracción de información y el procesamiento y preprocesamiento de cada una de las imágenes. ¿Sí? Como podemos identificar, existe un código diseñado en MATLAB, el cual pues contiene un URL. Aquí encontramos el código con un umbral en 0.45 y un píxel en 200, que fueron pues los dos parámetros que utilizamos para poder hacer el procesamiento de cada una de las imágenes. Encontramos las imágenes digitalizadas y procesadas pues de la siguiente manera. Las enfermas, pues decidimos seleccionarlas entre enfermas para que se puedan observar mejor. Y una vez seleccionadas encontramos unos datos que nos van a servir para poder hacer el análisis al final. ¿Sí? Entre los datos pues encontramos la cantidad de objetos en la imagen, el área máxima, el área mínima, y pues como clasificadores expertos podemos
creamos una nueva casilla pues, para poder colocar, utilizar el SVM. ¿Sí? Encontramos estos datos. Aplicamos el mismo código a las imágenes sanas, cada una, filtros y todo lo correspondiente pues, para poder hacer el procesamiento. Esta es la tabla con la totalidad de características de cada una de las imágenes y en conjunto a la clasificación pues, del experto. Aplicamos la máquina de soporte vectorial. Aquí está el código pues, que se debió utilizar en el programa de MATLAB. Encontramos, pues como se puede observar, la máquina de soporte nos dio un análisis pues, relativamente bueno, porque pues si se puede observar, los unos son imágenes enfermas y los ceros son imágenes sanas. ¿Sí? Entonces podemos determinar que existe únicamente un falso positivo. También realizamos la misma clasificación por medio de umbral, ¿sí? En el cual pues escogimos el número de objetos, el cual debe ser mayor a 2 pues para las imágenes sanas, y si es 0 para las imágenes enfermas. Encontramos una tabla de datos completa en la cual pues podemos observar la clasificación por SVM, y la clasificación por experto y la clasificación por umbral. Hacemos una evaluación cualitativa basada en los datos obtenidos en cada una de las imágenes. Como podemos observar, pues encontramos un clasificador, el número de imágenes reales, que encontramos que son 6 enfermas y 6 sanas. Como verdaderos negativos encontramos 5, verdaderos positivos encontramos 6 imágenes, como falsos negativos no encontramos imágenes, y como falsos positivos encontramos una sola. Para la precisión debemos aplicar la fórmula que es verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos, lo cual nos dio una precisión del 86%. Para exactitud aplicamos la fórmula de verdaderos positivos más falsos negativos sobre verdaderos positivos más falsos negativos más verdaderos positivos, y encontramos una exactitud del 92%. Para la especificidad debemos aplicar la fórmula de verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos, dándonos una especificidad del 83%. Y para la sensibilidad debemos aplicar los verdaderos positivos, una fórmula de verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos, y nos da una sensibilidad de 1. Con estos datos ya procedemos a construir la gráfica ROC, pues que como bien sabemos debe ser de una exactitud del 50% pues para que el clasificador pueda ser aplicado. ¿Sí? Aquí encontramos el código aplicado en MATLAB para el clasificador, y como se puede observar pues nos da una gráfica en la cual nos da un 80% de precisión, lo cual pues indica que el clasificador puede ser aplicado a cada una de las imágenes. Bueno, espero que estos procedimientos cumplan con los requerimientos de la asignatura, y gracias.